Y hoy retomamos nuestra serie de prédicas del libro de Números, que es muy fascinante. Ahora que lo volví a estudiar, lo volví a leer, lo retomé, vi que el Señor tiene sus motivos soberanos por haber dejado estos relatos en la palabra de Dios. Relatos que no siempre son fáciles, como el de hoy, pero que son muy importantes y tienen poderosas lecciones. La historia de Israel en el desierto es una historia más o menos conocida por la mayoría de los cristianos. Si hacemos una encuesta, la mayoría se identifica, o por lo menos sabe que un tiempo los israelitas estuvieron presos o fueron esclavos en Egipto, donde fueron sometidos por los faraones, abusados y oprimidos. Sufrieron mucho hasta que el Señor les envió un rescatador, Moisés, y por medio de Moisés, Él los rescató con grandes milagros y pruebas de poder y los llevó al desierto, donde les dio su palabra, su ley, los mandamientos, y los hizo su pueblo. Eso es como en rasgos generales. Yo creo que la mayoría, hasta por las películas, saben de esta historia, ¿no es cierto? Se popularizó mucho un tiempo esta película de El Príncipe de Egipto, que es la historia supuestamente de Moisés, obviamente con hartos agregados de Disney, pero esas historias han hecho que esta sea valga la redundancia, una historia, un relato muy, muy conocido. La parte que no se sabe es los detalles de lo duro que fue ese tiempo en el desierto. Cómo el pueblo que había sido rescatado, que en las películas terminan todos felices, libres y sonrientes, poco a poco se van convirtiendo en una turba de gente que sabe nada más que quejarse y rebelarse en contra del Señor. A tal punto que, si recordamos lo que ya habíamos visto en los anteriores capítulos de Números, Dios los castigó con vagar 40 años en el desierto. Así que estos detalles son los que tenemos ahora el privilegio de ir viendo. Son los detalles que no salen, o versos que no salen, resaltados en las redes sociales, de nadie prácticamente. Me he dado cuenta que los que postean versos, que está bonito, yo también lo he hecho, postear tus versículos en las redes sociales es muy bonito, pero tendemos a escoger los que nos gustan, los que suenan bonito. No he visto estar a un solo verso adornado, bonito en una red social que relate o que contenga algo de esta historia. La tierra se abrió y tragó a estos hombres con sus mujeres y sus hijos. Estos versos no los ponemos porque no sabemos qué hacer con estos versos. No es fácil, pero son palabras de Dios. Y lo más importante, queridos hermanos, es que en estas historias, por muy duras que sean, podemos ver también la gracia y el amor de Dios. Y sobre todo vemos cómo Dios está llevando a cabo su plan de bendición para todo el mundo. Y está en estos versos dándonos pistas acerca de la obra de Jesucristo. Yo veo a Cristo en este relato y es fantástico. Así que vamos a retomar este estudio, pero antes quisiera orar. Oremos. Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para la edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. Vamos a hacer un repaso rápido de la historia que ya nos fue leída en dos partes hoy. En primer lugar tenemos los versos 1 al 11, donde hay un nuevo desafío. La historia se abre en pleno desierto, nuevos personajes aparecen y básicamente lo que tenemos aquí son dos grupos de disidentes. El primer grupo está liderado por un hombre llamado Coré, que era de la tribu de Leví, era un levita, y el segundo grupo está liderado por dos hombres, Datán y Abirán. Son dos grupos distintos, de tribus distintas, y tuvieron un reclamo distinto, pero en el fondo los dos están resentidos en contra de Moisés y de su liderazgo, Moisés y Aarón. Ahora, esta no es la primera vez que alguien se va en contra de Moisés. No solamente en este relato, sino en varios en el Antiguo Testamento, vemos constantemente a Moisés siendo cuestionado desde el principio de su ministerio. Lo vemos cuestionado, lo vemos atacado, pero en esta ocasión es muy malévolo, de hecho organizado, podemos decir que sincronizado.
Estos no eran hombres cualquiera, no eran hombres del montón, del pueblo. En los primeros 3 versículos nos dicen que estas personas, en primer lugar, eran importantes. Creo que está en el verso 2, si sigues en tu Biblia. También dice que eran miembros del consejo, y en tercer lugar que tenían buena fama, buena reputación. Entonces eran hombres importantes dentro del pueblo, pero claramente eso no fue suficiente para ellos. No sabemos cuánto tiempo albergaron este enojo, este resentimiento hacia Moisés. Y tampoco sabemos muy bien cómo se originó este resentimiento. Tenemos algunos datos que ellos dicen y proveen información de por qué están enojados. Pero siempre me he preguntado qué habrá dado la chispa, porque nunca es una cuestión que explota, ¿no es cierto? Generalmente la molestia, el rencor, el enojo, el resentimiento parte con alguito, que después va sumando otro detalle y otro detalle. Probablemente eran celos. Yo veo celos aquí hacia Moisés. Quizás muchos de estos lo veían como el ricachón de la alta cuna que había crecido en la familia del faraón, ¿no es cierto? No hay que olvidar eso, que Moisés, a diferencia de todos los israelitas, él creció criado como príncipe en el palacio de faraón, alimentado, cuidado y protegido como un príncipe, mientras que sus compatriotas eran esclavos. Mientras ellos sufrían, él disfrutaba. Y había sido muy privilegiado. Y después, para colmo, Moisés desapareció por 40 años. Supuestamente se rumoreaba porque había atacado a un egipcio. Y luego aparece diciendo que es el líder que Dios ha escogido para el pueblo. Entonces quizás a muchos les molestó esto. Este tipo creció rodeado de lujos, en alta cuna, todo bien. Desaparece un tiempo y vuelve y ahora es el líder y el jefe de todos nosotros. Y para colmo, él es el único mediador entre Dios y nosotros. O sea, el tipo siempre vivió en privilegio, siempre vivió rodeado de estatus, siempre vivió rodeado de privilegios. Ahora es posible, otra razón posible por qué también la gente se haya molestado con Moisés. La Biblia nos dice honestamente que él era humilde, pero al mismo tiempo era difícil de tratar. Cuando tú estudias la vida de Moisés, te das cuenta que era un hombre muy complejo. Después de todo, liderar a un grupo de más de 2 millones de personas a pie por el desierto no es fácil. Y varias veces en el relato bíblico vemos a Moisés sufriendo depresión, estrés, ansiedad, queriendo tirar la toalla, escondiéndose, refugiándose, no queriendo saber nada de nadie. ¿Y a cuánto les cansaría tener un líder así? Seamos honestos, la gente prefiere los líderes que siempre aparecen fuertes, vigorosos, con una sonrisa que tienen todo organizado, tienen todas las respuestas. Idealizamos a nuestros líderes o lo que queremos de nuestros líderes. Pero Moisés no era para nada un rockstar carismático, un general que lo tenía todo bajo control. Moisés sufrió profundos momentos de depresión. Lo vemos, de hecho, más sobre sus rodillas, buscando y clamando al Señor, que él tratando de ser el líder que impresiona y que dirige el pueblo. Entonces probablemente la gente estaba cansada de ver así a Moisés. Bueno, estoy haciendo meras conjeturas, pero el punto es que en el verso 3 ellos se juntaron en contra de Moisés y contra de Aarón. Esto indica, cuando dice se juntaron o vinieron todos juntos, indica que esto fue organizado y planificado. Y aquí vemos cuáles eran sus motivos de enojo, sus críticas a Moisés. Si tú lees en tu Biblia, ellos le dicen, ya estamos hartos de ustedes. Ahora, la traducción literal es la siguiente: ustedes han ido demasiado lejos. De hecho, hay otras versiones en español de la Biblia que lo traducen así. Ese fue el reclamo, así parte. Ustedes han ido demasiado lejos. Lo que quiere decir es que ya están cansados de tenerlos como sus líderes. Es otra manera de decir, ustedes han acaparado demasiado tiempo el poder y la toma de decisiones. Estamos cansados de sus errores, estamos cansados de ustedes. Y ellos también alegaron, el grupo de Coré, este es el grupo de Coré hablando, alegaron que todo el pueblo era consagrado, todo el pueblo era santificado delante de Dios y que Dios estaba en medio de ellos, en el verso 3. Entonces lo están acusando de sentirse superior. ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón y los sacerdotes, acaparan cosas que como sacerdotes exclusivamente pueden hacer cuando todos hemos sido consagrados como santos delante de Dios?
Ellos están hablando la verdad aquí. Todo el pueblo había sido consagrado, pero es una verdad completamente distorsionada. Todo el pueblo había sido santificado, todos eran valiosos delante de Dios. Dios quería que todos fueran una nación de sacerdotes, pero eso nunca significó que Dios estaba dando democracia total en el liderazgo. Esto siempre fue una monarquía, siempre fue una monarquía, y el rey siempre fue Dios. Dios es quien gobernaba al reino, al pueblo. Esto es una teocracia, no una democracia. Dios era el Rey Supremo y Él había escogido a sus líderes, quienes lo iban a representar y hablar en su nombre. Estos líderes tenían mayor responsabilidad y autoridad sobre el pueblo. Y eso es lo que no les gustó a los de Coré. La respuesta de Moisés es dramática. En el siguiente verso dice, se inclinó delante de ellos. Ahora, eso no me gusta esta traducción de la que leímos hoy día. Más literalmente debería decir, cayó rostro en tierra. Moisés se tiró al piso. La parte que no me gusta es delante de ellos. O sea, es verdad, se tiró donde estaban ellos, pero la frase delante de ellos pareciera decir que Moisés, o sugerir que Moisés se estaba inclinando hacia ellos, como mostrándole respeto a ellos. En realidad, él se tiró al piso, como muchas otras veces lo había hecho, en situaciones similares, clamando al Señor. Cuando la Biblia dice que Moisés cayó rostro en tierra, este es un acto de adoración, un acto de temor a Dios. Este es uno de los momentos más dolorosos para Moisés. Y probablemente uno de los momentos donde él no tenía que responder. ¿Qué les digo? ¿Qué hago? Y probablemente un momento de mucho miedo. No hacia la gente. Miedo de qué es lo que Dios podía hacer. Moisés sabe muy bien que a Dios le desagrada la rebeldía. Así que se tiró al suelo. Se tiró al suelo. El texto no dice cuánto tiempo estuvo tirado en el suelo Moisés. Pero sí dice que luego se levantó y tuvo una respuesta. La respuesta es mañana. Mañana Dios dará a conocer quién es suyo, quién está consagrado. O sea, vamos a ver, mañana el Señor va a decir si es verdad que todos tienen derecho de hacer todas las labores sacerdotales. Mañana vamos a saber si es que es verdad lo que ustedes me están acusando, de que yo con mi hermano Aarón hemos acaparado las funciones de sacerdotes porque ansiamos poder y el privilegio y les hemos privado a ustedes de participar de estas funciones. Y Moisés les propone un desafío bien simple. Ya que ellos están criticando que solo Moisés y Aarón hacen de sacerdotes, Moisés les dice, muy bien, mañana ustedes hagan de sacerdotes. Ellos eran levitas. Moisés les recuerda también eso. Los levitas estaban ya al servicio del Señor, estaban consagrados. Pero los levitas, a diferencia de los sacerdotes, no presentaban sacrificios ni ofrendas al Señor. Presentar sacrificios y ofrendas era una tarea exclusiva de los sacerdotes. Entonces Moisés les dice, hagamos algo simple. Mañana traigan sus incensarios. Vamos a ponerle fuego, van a sacar fuego, probablemente carbón encendido del altar, y poner incienso encima y presentarlo al Señor. Esta es una ofrenda simple, una de las ofrendas más simples sacerdotales. Es como si les estuviera diciendo ya mañana vengan y todos ustedes van a partir el pan y presidir la Santa Cena, vamos a algo así. Vamos a hacer algo que solo los sacerdotes hacen y lo van a hacer ustedes, presentar una ofrenda simple de incienso al Señor. Y le recordó en el verso 9, ojo, ustedes ya han sido apartados y están al servicio del Señor, pero quieren más. Verso 10, sus corazones egoístas ven este llamado de ser levita como poca cosa. Quieren más estatus, más poder, más autoridad. Y Moisés les dice, esto no es rebelión contra mía, esto no es una rebelión en contra de Aarón. Después de todo, ¿quién es Aarón? Aarón y yo no somos nadie. Ustedes se están rebelando en contra de Dios. Porque es Dios quien puso a Moisés y a Aarón ahí. Al rechazar a Moisés y a Aarón, estaban rechazando la voluntad de Dios. Así que la
rebelión de Coré y de los suyos era un insulto y una rebelión en contra de Dios. Verso 11. En los versos 12 al 14, Moisés convoca al otro grupo de disidentes, a los que estaban liderados por Datán y Abirán. Les dice, ustedes también vengan. Pero vemos en esta gente que ellos pasaron a otro nivel de molestia. No solamente responden que no van a ir, sino que responden con palabras muy rencorosas. ¿Se han dado cuenta en la lectura? Acusaron a Moisés de que él los sacó de una tierra que fluye leche y miel para hacerlos morir en el desierto. ¿Te das cuenta? Están tan ciegos en su enojo que ellos dicen que Egipto era como la tierra prometida. Egipto, la tierra de esclavitud, era la tierra para ellos de leche y miel. En el verso 14 acusaron a Moisés de ser un fracaso porque no les ha dado lo que ellos merecen. Y noten, verso 14, qué es lo que ellos creen merecer. Hablan de terrenos y de viñas. Ellos no están hablando de bendición, de un lugar para trabajar, para hacer familia. Van directo a lo que realmente quieren: prosperidad. No están hablando de una familia, una tierra equitativa para todos, trabajo honrado. Ellos querían ser ricos. Creían que se merecían ser ricos. Creían merecer más. Querían más poder, más beneficios. ¿Y acaso no es lo mismo que la gente en todas partes del mundo siempre anda deseando, hermanos? Siempre el ser humano cree, siente que se merece más. Y este es el inicio de toda rebeldía. Cuando yo considero que me merezco mucho más de lo que he recibido. Ahora sí, es verdad que en todas partes de este mundo hay muchísima injusticia. Las clases políticas y gobernantes no son un ejemplo de amor al prójimo, ni de servicio humilde, mucho menos de temor a Dios. Pero aquí el punto que está enfatizando la Biblia es el corazón egoísta de la gente, que busca más, desea más. Y eso genera rebeldía. Y la rebeldía es un pecado tremendo, fuerte. En este caso de la Biblia, sus líderes no eran malos. Aarón y Moisés obviamente no eran perfectos, pero eran hombres que temían al Señor y que buscaban lo mejor para su pueblo. Pero aún así, como dije, eran humanos, y eso lo vemos en el verso 15. Moisés se enojó, como todo humano, se enojó mucho por la respuesta ofensiva de estos hombres. Y le pidió a Dios que no acepte su ofrenda. En todo caso, Moisés no se defendió, no fue a golpearlos como cualquier otro líder, o mandó que alguien los golpease como cualquier otro líder humano hubiera hecho. Él nuevamente cayó en la presencia de Dios en oración. Con todo su enojo, buscó a Dios. Y ese día terminó con Moisés repitiéndole a estos hombres que el día siguiente tienen que presentarse con sus incensarios. Iban a ser en total 250 personas. Y vámonos rápidamente al desenlace de esta historia. Al día siguiente se presentaron y dice la palabra de Dios que la prueba se realizó en la entrada del tabernáculo. Todos se juntaron. La Biblia también dice que se juntaron más. Probablemente estos hombres incitaron a todo el pueblo a ir y a rebelarse todos contra Moisés. Y el Señor se aparece en medio de todo eso. Y el Señor dice que va a juzgarlos a todos, menos a Moisés y a Aarón, que los va a matar. Pero Moisés, en el verso 22, intercede por ellos, junto con Aarón. Apelan a Dios como el Dios creador. Tú eres el dueño de todo, de la creación. Eres el soberano, puedes hacer lo que quieras. Pero ten misericordia. El pecado fue incitado por un solo hombre, le dice Moisés.
En todo eso, no estaban ahí, Datán y Abirán no estaban ahí, así que Moisés los convocó, fueron junto con los ancianos de Israel, verso 25, cuando estaban ahí, Moisés habló nuevamente con un tono de súplica, vuélvanse, apártense, la impureza es contagiosa. Y la gente respondió, se apartaron y quedaron solamente esos dos hombres con sus familias. Y ahí esta es la parte terrible. Moisés dice que para demostrar que la ira de Dios es quien está juzgando a esta gente, su muerte no será de una forma natural, será de una forma sobrenatural. La tierra se abrirá y los tragará. Y eso pasó. Me sorprende que Moisés no dice que esta muerte lo posicionará a él nuevamente como el líder del pueblo. Él dice que esta muerte, este juicio, es la consecuencia por haber ofendido al Señor. Moisés en todo tiempo no está pensando en su posición como líder, sino que ellos están despreciando al Señor. Y ahora van a ser castigados por su pecado. Y eso lo vemos en los versos 31 al 34. Toda la gente de la familia, todos los que se habían rebelado de la familia de Coré, junto con todas sus cosas, fueron sepultados. Y el fuego consumió a todos los que estaban con sus incensarios. Se quemaron todos. Un grupo quería más privilegios, el otro grupo quería más riquezas, más poder. El primer grupo que quería funciones sacerdotales, privilegios, estatus, fue quemado. El segundo grupo que quería más poder, más posesiones y privilegios, fue sepultado. Muy duro. En los siguientes versos, Dios envió al hijo de Aarón a sacar los incensarios del fuego y a esparcir las cenizas. Solo cenizas quedaron de los 250 hombres. El fuego había purificado su pecado. Ahora uno pensaría a estas alturas, que después de semejante juicio, el pueblo reconocería el liderazgo de Moisés, reconocería que Dios está con Moisés y volvería a seguir a Moisés y al Señor. Pero no. En los siguientes versos vemos que los israelitas al día siguiente volvieron a murmurar en contra de Moisés. Se quejaron de que ustedes mataron al pueblo de Dios, hablando de los pecadores que se habían rebelado. Dicen, ellos eran pueblo de Dios y por la culpa de ustedes ellos murieron. Están acusando de que gente inocente murió por culpa de Moisés y de Aarón. No han entendido nada. La respuesta de Dios nuevamente fue dramática. La nube apareció, verso 42, y Dios le dijo a Moisés y a Aarón, apártense de toda esta gente, de toda la congregación, que los voy a consumir. Y esa es la última voz, o la última palabra que es de la voz de Dios, los voy a consumir. Y por tercera vez Moisés y Aarón cayeron al suelo en intercesión. Y en el verso 46, esto es muy potente. Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, apártense, voy a matar a todos, menos a ustedes dos. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron. Movidos por misericordia, Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y haz tú la expiación por el pueblo. Y mira el verso 46. Aarón toma el incensario. Verso 47 y 48. Se mezcló entre el pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo Aarón? El verso 46 dice que la mortandad ya había comenzado. El juicio de Dios ya había comenzado. La gente estaba ya muriendo. Estaba cayendo. Y Aarón se fue a mezclar entre los que están muriendo y recibiendo la ira y el juicio de Dios. Aarón está poniendo su propia vida en peligro, desatendiendo lo que Dios había dicho.
Aarón y Moisés, apártense, yo voy a juzgar al pueblo. Aarón no se apartó. Él corrió y se mezcló con los pecadores. ¿Y qué pasó? Se detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron ese día. El 2% de la población total. Es fuerte. Pero la intención de Dios era ya destruir a los 2 millones. ¿Por qué Dios permitió que todo esto pasara? ¿Por qué Dios frenó? Ya había decidido, o por lo menos había dicho que iba a destruirlos. Y les dijo a Moisés y a Aarón que se aparten. ¿Por qué Él frenó su juicio? Por amor a Aarón. Por misericordia. Por ese acto osado, valiente, desprendido de Aarón. El acto que Dios estaba deseando que el pueblo presencie. Por medio de este acto, Dios está mostrándonos que así es como Él puede pasar por alto la tremenda rebeldía de un pueblo pecador. Puede pasar por alto, suspender su juicio y perdonar al pecador. Porque un hombre lleno de misericordia y compasión y amor se interpuso entre Dios y su juicio y el pueblo pecador, ofreciendo una ofrenda. En este caso, una ofrenda de incienso. Pero ya todos sabemos, ¿no es cierto?, a quién nos está apuntando aquí la Biblia. Queridos hermanos, todos nosotros luchamos contra la rebeldía. Todos nosotros tenemos el gen rebelde en nuestros corazones. El gen rebelde hacia los líderes, hacia las figuras de autoridad. ¿Cuál es la primera palabra que generalmente aprenden los niños, los bebés? ¿Cuál? No. No, esa es la primera palabra. No es mamá, no es papá, no es te amo. Es no. Hijito, ven, papito. No. Tómate tu leche. No. Somos rebeldes desde la cuna. Hoy día nuestra sociedad está tremendamente afectada por esto. Hay falta de respeto a la autoridad. Desde niños que le faltan el respeto a sus padres, a sus profesores, ni qué decir las fuerzas que deben proteger y guardar por el bienestar social. Me refiero a carabineros, pero también a los líderes. Ahora no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo en ningún momento que tenemos la perfección, la utopía de líderes, de padres, de profesores. Pero sí estoy diciendo que todos nosotros somos rebeldes por naturaleza. Y que eso está muy exacerbado en nuestros tiempos. El pueblo de Dios es llamado a honrar, a respetar, a someterse a sus autoridades. Es verdad que como Moisés, que era falible, que se le podía acusar y criticar de muchas cosas, de haber sido privilegiado, de haber crecido en cuna de oro, de ser el favorito de Dios, o el favorito de los demás, de Aarón, de sus ancianos. Podemos acusarlo de ser un líder incompetente, depresivo, un líder temeroso. Podemos acusarlo de muchas cosas. Y podríamos tener razón. Coré probablemente podía haber tenido razón en muchos de las aristas, muchos de los detalles de sus quejas. Así también Datán y Abirán. Pero al final del día, Dios no tolera la rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando nos rebelamos, estamos diciéndole a Dios, finalmente a Dios, tú no sabes lo que haces. Yo sé mejor. Tú no deberías haber puesto a este presidente ahí. Si me hubieras hecho caso, yo sé mejor, Señor, qué es yo sé mejor que tú qué es lo que le conviene a este país, o a esta familia, a esta iglesia, a esta comunidad,
a este instituto educativo, a esta empresa. Yo soy mejor que tú. ¿Por qué está aquí este jefe? ¿Por qué está aquí este profesor? ¿Por qué está aquí este padre? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda forma de rebeldía es una forma de rechazar las decisiones soberanas de Dios, porque la Biblia nos dice que Él es quien pone a todo líder. Repito, eso no quiere decir que todo líder es bueno. Tampoco te estoy diciendo que tienes que sentirte bien con todos los líderes. No te estoy diciendo eso. La Biblia nunca nos llama a que debemos sentirnos felices. De hecho, muchos no se sienten felices hoy día, pero eso no quiere decir que debemos rebelarnos, que debemos incitar desobediencia, que debemos incitar falta de respeto. Debemos orar, debemos honrar a nuestros padres, a nuestras figuras de autoridad, a nuestros líderes, dentro, fuera de la iglesia. Pero este pasaje nos está diciendo mucho más que eso. Este pasaje nos está diciendo que Dios ha provisto un líder que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Un sacerdote. Ojo, este pasaje no es para decir, ahora todos tienen que honrar y respetar a la clase sacerdotal, por lo tanto yo como pastor aquí salgo. No. Yo me identifico con la palabra que dice aquí Moisés. ¿Quién es Aarón? ¿Quién es Martín? ¿Quiénes son los obispos? ¿Quiénes? No somos nada más que pecadores, hermanos en la fe junto a ustedes, con una responsabilidad. Pero el verdadero líder, el verdadero pastor, la verdadera cabeza de la iglesia es Cristo. Aquel que como Aarón vino, y escucha bien esto, se mezcló con nosotros. Se hizo uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús hizo lo que hizo aquí Aarón. Se mezcló con los pecadores, siendo Él santo, siendo Él apartado. Jesús al nacer aquí se estaba manchando, por así decirlo. Pero Él lo hizo. Dios con nosotros, para interceder por nosotros, como Aarón intercedió, para que la ira de Dios no caiga sobre todos nosotros. Por nuestra rebeldía. Porque nuestra rebeldía, repito, es finalmente en contra de Dios. Tantas veces le hemos dado la espalda a Dios. Cada vez que nos portamos rebeldes, le estamos dando la espalda a Dios. Pero ahí está Jesús, intercesor. Jesús amoroso, mezclado entre nosotros. Hermanos, quiero terminar invitándoles a orar.